Ahí está. Bueno, yo lo que quería charlar hoy era un poco algunos consejos, no necesariamente para escribir bien, sino para saber discernir qué cuestiones son importantes y qué no, qué se trabaja mucho en el OPEA, especialmente en el semanario, que corregimos Pili y yo en cuanto a lo que tiene más que ver con vocabulario, gramática, ortografía y demás, y qué pueden llegar a esperar o cómo pueden tener una lectura crítica de algunos comentarios que pueden hacer o correctores o incluso personas que forman parte, digamos, de los tribunales o de los referatos de las revistas y de los congresos y demás. Porque si bien en muchas revistas la parte de corrección, digamos, gramatical y de ortografía y demás, o de estilo, suele estar a cargo de alguien que muchas veces ni siquiera consulta, hacen las correcciones, meten mano, digamos, y no te dicen nada. Otras veces sí, y otras veces te mandan antes de publicarlo a la versión final, y si vos ves que hay cosas con las que no estás de acuerdo, está bueno tener elementos para o refutar o para cuestionar al menos algunos cambios o algunas cosas que pueden surgir, digamos, en este tipo de correcciones. Más allá de eso, digamos, de esa visión crítica de las correcciones que nos hacen los demás, me parece importante también tener una visión crítica sobre la propia escritura y saber cómo buscar algunos recursos en internet y, digamos, bibliografía que nos pueda ayudar a escribir de una manera más clara, más concisa y sobre todo más entendible para distintos públicos. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, un segundo. Porque hice una pequeña presentación. A ver. Ay, esta computadora lenta. Bueno, ténganme un poquito de paciencia. A ver. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, Juli. Bárbaro. Sí, sí. ¿Lo ven entero o ven también? O sea, ven... No ven el... No, no se ven las... No. Bueno. Bueno. Entonces, lo primero que puse, digamos, es qué es escribir bien en el ámbito académico. Porque eso me parece una pregunta básica y obvia, y me parece que no hay mucha seguridad sobre qué quiere decir bien, o no seguridad, sino consenso. De hecho, en la lingüística no hay consenso, o quizás en la lingüística como ciencia sí, pero no lo hay, digamos, no, la mayoría de los lingüistas no están totalmente de acuerdo con lo que quiere decir escribir bien, y menos en el ámbito académico. Entonces, muchas veces lo que se suele decir como bien, y que además estuvo como muy de moda, muy en boga, con el tema del lenguaje inclusivo, es citar a la RAE. Entonces, como pareciera que escribir bien es seguir las normas de la RAE, y nadie se cuestiona mucho qué quiere decir, qué son las normas de la RAE, si la RAE tiene derecho, digamos, a dar normas, o, digamos, qué quiere decir una norma lingüística. Entonces, una primera cosa que quería como mencionar rápidamente es que la Real Academia Española, o sea, la RAE, primero que está en España y es española, pero sí trabaja con una red de academias de la lengua española que tienen sede en todos los países de habla hispana.
Con lo cual, una de las críticas que se hace a la RAE de que es únicamente español de España, es un poquito verdad y a veces no tanto. O sea, si bien es una institución española encabezada por España y además tiene una perspectiva bastante iberocéntrica, digamos, sí trabaja con academias de la lengua de distintos países del mundo hispanohablante. En Argentina hay una Academia de la Lengua Española, tiene una presidenta, tiene un comité y también produce un diccionario propio de argentinismo. O sea, y esa misma academia y esa recopilación y ese trabajo que hace esa academia se comparte y se debate con las demás academias y la Real Academia Española. ¿Por qué decimos que lo que dice la RAE es lo correcto o es lo que quiere, o es lo que está bien y eso significa escribir bien o hablar bien? En realidad, la Real Academia Española en sí misma duda un poco de si hablar de corrección o de norma lingüística. Si bien lo menciona, muchas veces lo que trata de decir es que ellos no eligen o no imponen reglas, sino que ellos describen las reglas que están notando en el ámbito hispanohablante, especialmente en los sectores intelectuales, digamos. Ellos no lo dicen así, pero bueno, dice la norma culta dice tal cosa. Esa es la explicación que dan ellos. Cuando la norma culta, o sea, lo que dice la gente educada, con cierto nivel socioeconómico y demás, duda o tiene, digamos, distintas opciones, la RAE lo que hace es sugerir la que le parece más correcta según algunos otros criterios como la etimología, o sea, la historia de la lengua, o o sea, la generalización de distintas otras reglas para que sean todas coherentes entre sí. Esto es lo que ellos llaman mantener la unidad en la diversidad. Entonces, aceptan la existencia de distintas variedades del español, reconocen, digamos, el trabajo de las otras academias de la lengua, pero buscan algo que sea uniforme a lo largo de todo el ámbito hispanohablante, y esta uniformidad responde a supuestas normas que existen en la comunidad de hablantes, específicamente en la comunidad culta. Acá tenemos un montón de cosas para cuestionar, digamos. Me parece que sabiendo esto podemos decir, bueno, ¿por qué solo la parte culta? ¿Quién decide quién es culto y quién no? ¿Quién decide o cómo se identifican estas normas si en realidad, efectivamente, si uno lo tiene que explicitar, quiere decir que no todo el mundo está de acuerdo? Si yo tengo que decir esto va con mayúscula y esto va con minúscula, quiere decir que hay gente que lo está poniendo de manera diferente. ¿Por qué de repente surgen normas que la gente estaba acostumbrada, o sea, por ejemplo, de acentuación, estábamos acostumbradas a escribir fe con acento y de repente se le saca el acento? ¿Cómo puede ser que eso sea una norma culta que están detectando y no algo que están imponiendo desde afuera? Bueno, distintas preguntas que se pueden hacer. Yo personalmente soy muy crítica de la RAE, pero sí me parece que esto de la unidad en la diversidad tiene algunas cuestiones interesantes, que es lo que un poco voy a decir más adelante, que permiten un poquito más de cohesión y coherencia en los textos, si sabemos que existen esas reglas y más o menos las aplicamos o usamos recursos de la RAE como referente. La RAE tiene dos recursos fundamentales en Internet de consulta. Uno es lo que se llama el Diccionario de la Lengua Española, que recoge palabras de todas las variedades del español, si bien no se focaliza supuestamente en ninguno, aunque vemos que tiene muchísimas específicas del ámbito ibérico. Y tiene otra obra que se llama Diccionario Panhispánico de Dudas, que no se trata de definir palabras,
sino de hablar de la corrección gramatical y ortográfica y también de puntuación y demás, o sea, ortotipográfica, y es también en todo el ámbito hispanoamericano, o sea, se aplica y se trabaja con todas las academias de la lengua. El diccionario panhispánico de dudas, por ejemplo, ustedes pueden poner un verbo que no saben si lleva una preposición u otra, en el diccionario que está en internet, ponen ese verbo y el diccionario les va a decir con qué preposición va. O por ejemplo, pueden poner la palabra coma, y entonces el diccionario les va a decir cuándo hay que poner una coma y cuándo no. De todas maneras pueden seguir habiendo dudas o puede seguir habiendo, digamos, aplicaciones que no recoja el diccionario panhispánico de dudas, y se pueden hacer consultas en la Real Academia Española, en los medios, en las redes sociales, por ejemplo en Twitter o Instagram o Facebook, y también se le puede consultar o se pueden leer los artículos de sugerencias de lo que se llama Fundeu, que creo que hay mucha gente que no lo conoce, y específicamente es española y es una inversión, digamos, del banco BBVA, y lo que hace es recoger esa normativa que plantea la RAE y usarla para analizar textos periodísticos y el uso, valga la redundancia, que notan en los textos periodísticos y demás, y entonces a partir de eso hacer sugerencias para mejorar o al menos para decir cuáles son las opciones que existen. Entonces yo les recomiendo que si llegan a tener alguna duda o solo por curiosidad, entren en la página de Fundeu, que acá tienen escrito el nombre, y es una sigla, en realidad se llama Fundación para Español Urgente, y ahí, digamos, van a encontrar artículos de temas de lo más variados, de terminología de áreas específicas, van a encontrar terminología de política, de medio ambiente, de organizaciones internacionales, de puestos, digamos, sobre los puestos en el gobierno, bueno, sobre un montón de cosas, incluso cuando hay un tema que está muy de moda o muy mencionado en los medios, suelen sacar una serie de artículos sugiriendo cómo redactar mejor esos temas. Les recomiendo como curiosidad, digo, no quiere decir que haya que seguir estrictamente lo que dice Fundeu. Tanto Fundeu como RAE tienen como dos categorías de supuesta normativa, ¿no? Lo que les parece absolutamente mal y lo que les parece que podría mejorarse o que lo ideal sería decirlo de otra manera. Van a notar que muchas veces los correctores y las correctoras de distintos de revistas y publicaciones, toman las dos cosas, toman no solo las sugerencias, sino también, no solo lo que supuestamente está bien o mal, sino también las sugerencias. Bueno,